Bueno, muy bien, lo decíamos cuando comenzaba el programa, ¿no? Hoy en Glasgow los líderes del mundo debatieron sobre el futuro del planeta. El cambio climático ha afectado muchísimo. Nada se puede planificar, nada se puede visualizar a futuro si no atendemos el tema del cambio climático. Y hoy se habló mucho de la deforestación. El tema de los bosques fue un tema central en la agenda del día y Antonella nos adelanta qué pasó. Así es, Daniel, porque hoy Argentina firmó un acuerdo para frenar y revertir la deforestación junto con una lista de otros países, en un contexto en donde alrededor de la cuarta parte de la emisión de los gases de efecto invernadero, estamos hablando de alrededor de un 23%, son emitidos por la tala, la deforestación y el mal uso del suelo causado por las actividades agropecuarias y ganaderas. Por eso es necesario y urgente aplicar medidas, ya sea por parte de los estados y también por parte de empresarios, para revertir esta situación del cambio climático que puede llegar a ser una catástrofe en corto plazo. Así fue que Argentina es parte de este compromiso que tiene el objetivo de preservar los bosques del mundo. En el total de todos los países que firmaron este acuerdo se estaría preservando alrededor del 85% de todos los bosques. Paralelamente, también se firmó un acuerdo para reducir las emisiones de metano, que también es un gas muy malo como el dióxido de carbono y que es producido también por las actividades agropecuarias y ganaderas. En este contexto, vale aclarar que estos acuerdos vienen flojos de papeles, Claro. porque no tienen un programa o una estructura para seguir y tampoco hay penalidades para quienes no lo cumplen. Pero el que habló de penalidades fue Alberto Fernández cuando se pronunció a favor de este acuerdo para frenar la deforestación y dijo que va a impulsar en el Congreso un proyecto de ley para presupuestos para la protección ambiental, como así también incluir en el Código Penal el concepto de deforestación ambiental y también, bueno, hacer que todos estos desastres que se están realizando a lo largo y a lo ancho de la Argentina sean penados, porque hoy, si bien se talan, las empresas, las compañías extractivistas realizan sus talas de árboles, reciben directamente una multa, por así decirlo, pero no es una pena, un delito penal. Exactamente. Entonces, en este contexto, la situación de Argentina está muy mal, pero tenemos un especialista para hablar de eso. Bueno, lo importante de esto, que es muy importante lo que planteó el presidente Alberto Fernández en la cumbre de Glasgow, pero hay que recordar que en Argentina hace 14 años, desde el año 2007, tenemos una ley de bosques en la Argentina, que no se cumple. O sea, no este gobierno, el anterior, no se cumple. No se cumple. Ni siquiera la ley de bosques le haga sancionada en 2007 y reglamentada, le ha dado, aunque sea ni siquiera el 10% del presupuesto que dice esa ley, se debe destinar al tema. Porque se aplica una multa en la que las empresas extractivistas ya lo toman como un gasto de producción. La pagan y siguen deforestando libremente. Ahora vamos a hablar con un especialista, pero esa ley también señalaba que progresivamente había que ponerse metas para frenar la deforestación y ni siquiera se pusieron las metas. O sea, la ley está vigente y ni siquiera se ha cumplido con los propósitos que se imponían en el momento que se sancionó. Por eso está la ausencia del Estado. La ausencia del Estado. Vamos a hablar de estos temas con Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques, que tiene la amabilidad de charlar con nosotros. Hernán, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto hablar con ustedes. ¿Sos de Greenpeace también? Sí. Bueno, la campaña de bosques. ahí hablamos con Antonella, que muy bien presentó el tema. Bueno, hoy se habló de deforestación en la cumbre de Glasgow, en Escocia, y el presidente argentino dijo que, bueno, que iba a enviar una ley para que sea un delito penal la deforestación, bueno, empezar a cargar penas más duras para la gente que comete estos delitos. Y yo le comentaba a Antonella que nosotros hace 14 años, corregime si estoy equivocado, tenemos una ley de bosques que no se cumple. Sí, del año 2007, fines de 2007 se sancionó, después de una campaña muy fuerte, de un montón de organizaciones que presionamos al Congreso, hasta juntamos 1,5 millones de firmas en aquel momento para que se sancionara. Y bueno, uno de los puntos clave de la ley tiene que ver con el financiamiento para promover el mayor control y por otro lado fomentar las actividades sustentables en los bosques. Y lamentablemente año tras año el Congreso ha brindado
sumas muy por debajo de lo que establece la ley, que es un porcentaje del presupuesto, y bueno, nunca se cumplió. Claro, en cada Pero tampoco presupuesto nunca nunca se le dieron cumplió. más del 10% de lo que la ley indica que le deberían dar. No, nunca superó el 10% y en algunos casos hasta fue del 3-4% Claro. de lo que la ley dice, que eso se reparte entre las provincias, o sea que los propios legisladores de las provincias muchas veces no han modificado el presupuesto que manda el Ejecutivo, que va por debajo de lo que dice la norma, y eso ya de por sí no contribuye demasiado a fomentar actividades sustentables. Ahora, también no se cumple porque tanto grandes empresarios del agronegocio, sobre todo sector relacionado con la soja, la ganadería, sobre todo en Salta, en Chaco, en Santiago del Estero, en Formosa, que concentran el 80% de los desmontes de la Argentina. Bueno, estos 30 años de deforestación fuerte que hemos tenido, hemos perdido 8 millones de hectáreas y el 80% se ha dado ahí. Y desde la sanción de la ley de bosque, si bien disminuyó un poco la tasa de desmontes, si la compara uno a previa al 2007, a los años anteriores, seguimos teniendo números altos y la mitad se está dando de manera ilegal, porque cuando las multas se aplican económicamente son muy bajas para frenar la cuestión, o son muy altas y normalmente cuando son muy altas se judicializan para no pagarlas. Entonces no está sirviendo y por eso venimos nosotros hace tiempo reclamando penalizar el desmonte ilegal y lo que es el incendio intencional, que lamentablemente el año pasado fue un año con mucho incendio que nos dio que subiera mucho el nivel de deforestación y de pérdida de bosques. Hernán, y justo que Eso es un mencionás, anuncio importante. sí, Sí, Hernán, justo que mencionás el año pasado, ustedes publicaron un informe con datos que no son muy alentadores durante la cuarentena y la deforestación. ¿Nos podés comentar esto? sí, los niveles de deforestación durante la cuarentena, tanto el año pasado como en que bueno, tuvimos menos tiempo de alguna manera de fase 1 en la que no se podían hacer actividades, en algunos casos exceptuadas, pero claramente la de deforestar no era una de las excepciones. En el 2020 sí se deforestó hasta un poco más que en el 2019, cuando estaba permitido, bueno, toda actividad. Eso obviamente preocupa porque no hubo mucho control y de alguna manera las provincias que más venían teniendo deforestación no frenaron las topadoras ni en pandemia. El tema de la ilegalidad, obviamente que es importante que se haya anunciado, pero en realidad el presidente ya lo había anunciado un par de veces antes en alguna de las reuniones relacionadas al cambio climático, pero durante estos 2 años el proyecto de incluir la cuestión del delito penal no fue presentado y por eso esperamos que la primera medida que toma Argentina al volver de la cumbre sea presentar el proyecto de ley, y obviamente que si lo presenta el Ejecutivo tiene un peso distinto. Y después la meta de deforestación cero, que es la que finalmente hoy a la tarde Argentina adhirió a este documento 2030, ya lo señalamos el día de ayer para los países que lo habían firmado, como Brasil, Colombia y otros tantos. Es un compromiso que es declarativo y no es vinculante jurídicamente. Y por otro lado no resulta suficiente para enfrentar a la crisis grave que estamos sufriendo en términos climáticos, de biodiversidad, y obviamente implica una década más prácticamente de deforestación, y la preocupación es que incluso podría aumentar en forma especulativa los desmontes si se sabe que en corto plazo se van a prohibir, por eso la meta a tan largo plazo puede no resultar efectivo. Y Incluso el Suel, año que se sancionó la ley de bosques, el 2007, ese año mientras se discutía en el Congreso, se triplicó la deforestación, así que si no se toman las medidas relacionadas al delito penal, la especulación puede ser grande. mencionabas recién a Brasil y también suena contradictorio que hoy Bolsonaro haya apoyado a este acuerdo, siendo que hasta hace unos meses ha sido denunciado como del responsable de realizar crímenes contra la humanidad y de un ecocidio en la Amazonia. ¿Vos creés que se logre comprometer con la causa? Mirá, lo que pasa es que el acuerdo, al ser de alguna manera pateado hasta el 2030, es probable que muchos de los mandatarios que firmaron esto, de que en el 2030 va a haber cero deforestación, no estén en el gobierno. Y en el caso de Bolsonaro, es muy probable que no haga mucho en lo que le queda de gestión, con lo cual es bastante sencillo, entre comillas, firmar el acuerdo cuando no tiene metas, digamos, parciales o controles parciales y no es vinculante. Es una declaración importante desde el punto de vista que por primera vez se dice y se pone una fecha para deforestación cero. Pero en la práctica lo más importante es lo que pase en la gestión de la mayoría de los mandatarios durante su mandato, ya sea en esto o, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la reconversión energética
tema fundamental, ¿no? La cuestión de la quema de combustibles fósiles, petróleo, gas, carbón, y obviamente el financiamiento es importante y ahí hay que ver cómo se implementa, y obviamente la cuestión de la protección de las tierras indígenas es un tema clave porque muchos de los bosques que se pretenden proteger están sobre territorio indígena y ahí hay Eso una mismo te necesidad de quería avanzar consultar, eso mismo te quería consultar Sí. porque ahí el Estado está ausente. ¿Qué sucede con los pueblos originarios y con los pobladores de los lugares que de repente cuando atacan, digamos, a los campos los acusan de usurpadores? ¿Qué sucede con esto? Digamos, el Estado está ausente. ¿Ustedes cómo lo perciben? Mira, en la mayoría de los casos los pueblos indígenas están sufriendo el impacto de la deforestación. O sea, en la mayoría de los casos, muchos de los desmontes que se están dando, sobre todo en Salta, Chaco, Santiago del Estero, Formosa, van de la mano de un conflicto territorial, de desalojo, de despojo de las comunidades que no han accedido en muchos casos a los títulos durante más de 200 años de la historia del país. Y en ese punto hay una deuda de no titularización que termina significando que personas compran y venden a miles de kilómetros de allí tierras con gente dentro. Y pasa con gente que puede ser indígena, pero también puede ser criolla, campesina, que viva hace 3 generaciones allí y que no accedió a los títulos. Y por eso se compra y se vende con la gente dentro y después se entra en un proceso de intentar desalojarlos porque la propuesta ahí es poner soja o ganadería que se exporta a Europa y China. Entonces, el agronegocio se lleva puesto a los bosques y también, en muchos casos, el conflicto con las comunidades. En otros lugares hay conflicto por el avance inmobiliario, por la intención de aprovechar los bosques para desarrollo inmobiliario, sobre todo en la Patagonia, y por supuesto hay tensión con esta no resolución del tema indígena en la Argentina, que tenemos muy buenas leyes, muy buenas declaraciones de sus derechos, pero en la práctica, en la mayoría de los casos, las comunidades no acceden a los títulos. Hernán, gracias por este contacto con el canal de la ciudad. Muchísimas No, gracias. gracias a ustedes. Te mandamos un fuerte abrazo.